Bueno, Pablo, ¿estás en condiciones de hablar? Porque sabemos que estás muy sensible. Tenés ahí varios temas. Tengo muchos problemas deportivos, pero bueno, ¿qué va a ser? No hay otra, hay que seguir para adelante. Sí, no queda otra. Bueno, ya va. Después la gente te va. Si quieren que hable Pablo de los problemas que tiene, después. Después no voy a amargar a la gente. No, ya nos amargó el productor, olvídate. Bueno, dale. Yo voy a, como dice Mariano, voy a plantear mi agenda y después la podremos ir desarrollando. ¿Qué es lo que a mí me parece que un poco incorpora todo lo que están hablando acá? Yo creo que la palabra clave de la poselección, que parece que fue hace como 3 meses y fue hace una semana, es regenerar. ¿Qué hay que regenerar? Hay 4 cosas que hay que regenerar en la Argentina, algunas más rápido que otras. Una es gobernabilidad, que es un poco lo que están hablando los chicos acá. Gobernabilidad en términos de 2 test críticos. Uno, el presupuesto, que va a ser el primero, creo yo, en extraordinarios. Que hoy salió el dictamen de Comisión de Diputados con mayoría del oficialismo aprobando ese presupuesto. Vamos a ver qué sale. Y el kirchnerismo, digamos, apoyando de alguna manera. No, bueno, salen con sus propios dictámenes de minoría, pero el de la mayoría terminó saliendo el del gobierno. 2, las reformas. O sea, los 2 test que yo voy a desarrollar después en algún momento. Bueno, ahora lo planteo la agenda, después vemos cómo la vamos desarrollando. Regenerar gobernabilidad, que tiene 2 ejes, presupuesto y reformas. Regenerar liquidez en pesos. El otro día hablábamos de las tasas de interés, del freno del crédito y la actividad. Eso, lo primero, la gobernabilidad, regenerar gobernabilidad está en manos del gobierno. Regenerar liquidez en pesos está en manos del Banco Central. Tercero, regenerar previsibilidad de los pagos externos, que hasta que apareció el secretario del Tesoro americano no sabíamos cómo íbamos a pagar. Bueno, ¿qué iba a quedar? Muy importante que detrás esté, entonces, regenerar previsibilidad en los pagos externos. Está el secretario del Tesoro americano y el equipo económico de Argentina, viendo cómo surfeamos los pagos que se están haciendo todo el tiempo. Se hacen pagos. Ustedes ven que se cayó Mauro. Algo pasó acá. Ustedes ven que... No salió al aire, pero acá pasó algo. Sí. Ustedes ven que las reservas netas del Banco Central se van haciendo más negativas, más negativas, más negativas. Ya yo calculo que a fin de año, si no pasa nada novedoso, vamos a tener más negativas que Massa. O sea, vamos a estar en menos 12.000 millones de dólares. Y si en enero no aparece la ingeniería del Tesoro americano o lo que sea para pagar las 4 lucas que hay que pagar de bonos, vamos a menos 16. O sea, no es un tema a desmerecer, hay que mirarlo, pero bueno, teniendo el padrinazgo atrás de Estados Unidos, uno supone que mucho antes de enero tienen que aparecer alguna, porque el 650 de riesgo de hoy está re bien, pero hay que aclarar un poco más en el panorama, porque el secretario americano hizo muchos anuncios, hay mucha plata dando vuelta, pero hay que organizar un poco ese plan de pagos. Y 4, y con esto ya cierro la agenda. ¿Tenías placas de esto o no? No, me lo inventé recién cuando venía para acá. Atrás de la tristeza. Sí. Y 4, regenerar horizonte cambiario. O sea, el mercado cambiario, que el otro día nosotros veíamos que clave cuántos dólares compra la gente. La demanda de dólares de la gente sin cepo ha comprado toneladas de dólares. El otro día salió el dato oficial de septiembre, que fue récord histórico de todos los tiempos. 6.500 palos de compra de dólares en un mes la gente, que fue septiembre, que ya es pasado. Octubre, yo dije el otro día, no arrancó tan bien la poselección, pero ahora 2-3 días más se nota que bajó la demanda de la gente. La gente está comprando bastante menos dólares que en la preelección, pero están los 2 tests que hay que seguir, que lo dijimos el otro día, pero lo vamos a recordar. No, el test de que noviembre, diciembre, enero hay poca oferta de dólares, porque se vendió la exportación mucho antes de lo pensado, así que por más que baje la dolarización de la gente o la compra de la gente, estamos contra una oferta baja, así que tiene que bajar bastante para que estemos tranquilos. Y 2, el test del año que viene, a qué tipo de cambio en par de oferta y demanda de dólares. Los cuatro regeneraciones no vienen mal, en términos generales: gobernabilidad, liquidez,
previsibilidad en los pagos externos y horizonte cambiario, estamos expectantes. Los primeros días fueron bastante bien en general en todo, pero yo quiero ir dando una por una, cuando a vos te parezca, un comentario especial de cada una para un poco abrir el panorama y la agenda. Ahora, Pablo, tenés la oportunidad de hablarle al país. Bueno, me toca un ratito de agenda. Te toca un ratito de agenda, Bueno. tu agenda propia. Andá pidiéndole las placas, por favor. Sí, ahora veo, porque no estoy seguro todavía cómo vamos. Atento, Mauro. Lo que vos quieras. Vamos a ver los reflejos. No, bueno, volvemos a la agenda que yo planteé. Regenerar gobernabilidad, liquidez en pesos, previsibilidad en los pagos externos y horizonte cambiario. Que todo lo van tocando, lo van picoteando, pero mi agenda un poco trata de tocar un poco también todo y de ordenar. Gobernabilidad. Parece que estamos mejor. El gobierno tiene más diputados, más senadores. Hay que ver cómo juega su muñeca, su oficio político. Sí, o por lo menos se sentó con los gobernadores. En ir armando. Y nadie dijo nada Vamos negativo. a ver cómo va pasando esto. Tiene una nueva oportunidad de generar gobernabilidad. Presupuesto va a ser el primer test antes de las reformas. Se supone que debería salir con el estilo y con el superávit fiscal primario que quiere el gobierno. Parece raro que en este contexto diputados, senadores o gobernadores lo obstruyan. Sería un papelón tener 3 años seguidos sin presupuesto aprobado por el Congreso, y en este contexto no, me parece que no debería pasar eso. No se lo van a aprobar a libros cerrados, creo yo, pero las chances de que salga con un estilo Milei el presupuesto y con un superávit primario, como lo planteó el gobierno, que es un superávit primario que recuerdo que es para, en teoría, o lo que uno debería pensar, es que es el superávit primario que alcanza con los pesos para comprar los dólares que se necesitan para pagar los intereses externos. O sea, los pesos yo creo que van a estar, porque el presupuesto va a estar ese superávit. El gobierno va a tener que mostrar disposición o propensión a comprar los dólares que necesita. Eso es la parte. La parte de las reformas, yo ahí... Ojo, se viene, No, la parte de las reformas yo voy a ser más cauteloso por 2 motivos. Primero, porque son huesos duros de roer. O sea, el gobierno está bien impulsado, está con el resultado de la elección, va para adelante y creo que va a acelerar los tiempos. Y marca también agenda, ¿no? Marca agenda, pero son, por lo menos la laboral y la tributaria, que son las dos que parece que va a en algún momento manar el Congreso, tiene sus bemoles. Las dos tienen sus bemoles, van a tener que manejarlo bien, con los pies sobre la tierra, e ir juntando consensos para sacarlas. Yo no iría con la guardia alta, por más que estoy agrandado con la elección, porque son temas dificultosos. Eso por un lado. Claramente la reforma tributaria va a tener la restricción presupuestaria. El presidente se va a poner primero en la cola para eso, pero cuando uno evalúa, analiza y recuerda cuáles eran los contenidos o cuáles son los contenidos teóricos de la reforma tributaria que están planteando, hay que tener cuidado, porque no tenemos suficiente superávit para hacer reformas tributarias bajadoras de impuestos, por lo menos el año que viene, y quiero ver el 2027. Y lo último que quiero decir de esto, que ya lo dije el otro día, pero lo voy a volver a decir. Adelante. Como sesgo macroeconómico que tengo, y lo reconozco. Con la reforma laboral y con la reforma tributaria son muy importantes, son fundamentales para tener una mejor organización económica, microeconómica y organización económica en general. Son muy importantes para marcar rumbo, son muy importantes para que un inversor de afuera diga, estos tipos están cambiando, especialmente si se aprueban por ley, no por decreto como quería Sturzenegger y quería llevar adelante la reforma laboral por decreto y lo tumbaron en 2 semanas. Pero, con la reforma laboral y con la reforma tributaria, el mercado cambiario no se va a equilibrar. Las tasas de interés no van a bajar, los pagos externos no se van a hacer. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay todavía desafíos macroeconómicos de corto plazo y de mediano plazo para el año que viene, que van en paralelo a las reformas, que hay que afrontar. Porque si el diagnóstico que muchos empiezan a percibir, mira, ahora viene la etapa de las reformas,
Lo otro ya más o menos lo tenemos encaminado. Ahora vienen las reformas. Con la reforma, listo, salimos para adelante. Hay todavía desafíos macroeconómicos pendientes que las reformas propiamente dichas no lo van a corregir, no la van a solucionar. Entonces, yo creo que hay que tener bien claro el diagnóstico, que hay que ir por andariveles simultáneos, paralelos, pero no descuidar la macroeconomía. ¿Por qué? Porque la macroeconomía todavía tiene test pendientes, que son los que vamos a contar ahora en esta agenda. Adelante. Te hago un paréntesis. Sí. Yo lo que veo con eso que marcás, que obviamente es así, porque vos con una reforma no vas a pagar una deuda, pues no te genera dólares la reforma Es en el una primer manera momento de que lo sacás. decir. No, obvio. Es algo... Por supuesto. El tema, ¿cuál es? Cuando empezaban a ver las noticias económicas positivas de Estados Unidos, que venía con el espaldarazo de los 20.000 millones de dólares del swap, que se hablaba de una tratativa de recompra de bonos, etcétera, el mercado parecía que no reaccionaba. Cada vez que subía se vendía más. Eso es porque políticamente hablando había un panorama muy, muy negativo, donde el mercado estaba muy negativo. Yo creo que reformas generarían un aire de optimismo que haría que, aunque todavía no tengas resuelta la cuestión, el mismo mercado genere tanto optimismo que empiece a comprar. Con esto compro para ver y no ver para comprar, que lo que te hace es que te empuje, te genere ese empuje extra, que obviamente si vos después defaulteás la deuda, ese empuje extra se desvanece, pero por lo menos te setea todo el panorama para que tengas el camino mucho más allanado y sea mucho más sencillo. No minimizo el tema de las reformas, me parece muy relevante, si lo dije al principio, pero mi mensaje es: no descuidemos la macroeconomía, porque le pasó también a Menem. O sea, Menem salió con reformas, pero si no hubiera venido la convertibilidad en el 91, las reformas hubieran terminado naufragando. O sea, seamos conscientes. El orden macroeconómico, la consistencia macroeconómica le va a dar vida y sustento a las reformas. Porque si no, vamos a quedar a mitad de camino, pero como quedamos siempre. Uno entiende que esa agenda del gobierno de que terminaron las elecciones no hizo nada en contra de la mejora macroeconómica. No. Es solo el mensaje que también lo dio el otro día para decir que vamos por las reformas. Vamos por las reformas, es fundamental, pero no descuidemos las cuestiones macroeconómicas. Te lo hago al revés. Suponete que no existiera Besen. No pasó lo de Besen. Y empezamos con las reformas. Habría que ver cómo estaríamos funcionando todos y a dónde estaría el riesgo país, solamente porque prometemos que vamos a aprobar 2 reformas. No estaría en 600 puntos, estaría mucho más arriba. Entonces, yo digo, ese solo el mensaje de decir: vayamos bien, vayamos con las reformas, vayamos para adelante, no descuidemos la macroeconomía. Ese es el mensaje de regenerar gobernabilidad. Está perfecto. Tenés un gráfico muy bueno que es el famoso... el 151, ¿no? Bueno, eso, vamos a regenerar liquidez. Déjame ir primero con el gráfico. Adelante. Con el gráfico que dice liquidez, algo de la liquidez, el título. Liquidez en la economía, una cosa así, que son primos hermanos. O sea, muy probablemente este gráfico, cuando después pongamos el del nivel de actividad, son primos hermanos. Entonces, mételo a pleno. Yo siempre, porque ¿qué es lo que pasó en los últimos meses? O sea, vamos de a poco. En todo el gobierno del presidente Milei nunca tuvimos una economía hiperlíquida, porque siempre lo hemos contado acá, desde que ya con el gobierno de Alberto Fernández, esta línea roja es la cantidad de plata que hay en la economía, en términos reales, cantidad de plata en la calle y en los bancos. Entonces, fíjense que estuvo en momentos mucho más altos de cantidad de plata que los que tenemos ahora. Ese barquinazo que se va todo para abajo, ese desplome de la derecha, fue la licuación de plata, de pesos que se dio en el fogonazo inflacionario del 2024. Claro. Y miren dónde quedamos. Casi quedamos con la misma cantidad de plata que en la punta izquierda del gráfico, que es la salida de la convertibilidad. O sea, que son esos 4 o 5 puntos de PBI, ¿no? No, eso es no sé qué son esos. No, esto es M3. No, esto es M3, esto es la cantidad de plata que hay en la economía. No, circulante más todos los depósitos. Más depósitos. Eso está expresado en plata, eso está expresado en billones de pesos. O sea, son 120 billones de pesos, 160 billones de pesos, 180 billones de pesos, algo así. De acá no veía, pensé que la base monetaria. No, M3 es. Entonces, fíjense que los dos extremos casi se tocan. El de la salida de la convertibilidad 2002-2003 había la misma cantidad de plata en términos reales que ahora.
que ahora no, que en el peor momento del presidente Milei, porque se licuó toda la plata y en aquel momento estaba el corralito, el corralón, toda plata que estaba encajada, había seguido el fogonazo inflacionario en el 2002, bueno, eso es. Acuérdense que en el 2002 dio menos 10 la economía. Acá no pasó eso, pero estamos con muy poca plata. En algún momento empezamos a regenerar liquidez. El año pasado y en principio de este año, el Banco Central emitía plata a mayor ritmo que la tasa de inflación. Entonces se empezó a recuperar, a remonetizar la economía. El Banco Central compró un montón de dólares emitiendo plata en el 2024 y hasta principio del 2025, que es el elemento más, el mecanismo más potente para regenerar liquidez. Y subió la línea roja esa, dio el salto ese que está ahí. Ahora, fíjense que el cuadradito que está en el medio son los últimos meses preelectorales. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Empezó a caer. O sea, ¿por qué? Porque el Banco Central no compró más dólares desde hace varios meses, no inyecta plata, y se trabó también el segundo mecanismo de inyección de plata, que era la subcolocación de deuda en pesos. Cuando el Tesoro iba a renovar deuda en pesos, renovaba menos de lo que vencía y ponía la diferencia en plata, y eso es emisión monetaria que generaba liquidez, que el mismo gobierno lo veía como un activo, que es cierto, porque esa plata iba a los bancos y daba crédito. El punto Anker. El famoso punto Anker, que un día para el otro el gobierno dijo, no hay más punto Anker. Y estos últimos 4 meses también son en términos reales, ¿no? Sí, esos últimos 4 meses cayó, la plata en la calle cayó como 7-8% en términos reales en 4 meses. ¿Por qué? Porque nunca estuvo abierto el grifo de la compra de dólares y se cerró el grifo del famoso punto Anker. ¿Por qué? Porque hubo mucha más cautela. Vino el desarme de las DEFI claro, vino el desarme de las DEFI. Se liberó el cepo en abril y hubo que tener las tasas de interés más altas. Hubo todo un... Y bueno, ahí estamos. Entonces, hay que regenerar liquidez. Ese era el segundo desafío. ¿Cómo se alineado también con la actividad económica? Claro, obviamente. Por eso ahora vamos. Entonces, las tasas estaban muy altas. Últimamente, en los últimos días, bajaron un poco las tasas y eso es muy bueno. Pero hay que regenerar liquidez. Porque en el fondo, el trasfondo de las tasas es acá. Puede ser que la política de encajes, puede ser que la forma de medir los encajes los bancos, puede ser que la forma en que haga política monetaria el Banco Central, si con tasa o con cantidad de dinero, todo eso puede ser. Pero el trasfondo de las tasas de interés es esa línea roja. Esa línea roja tiene que seguir subiendo, tiene que volver a subir como había subido un poco entre el 2024 y el principio del 2025 y se quedó. Muy importante mirar la licitación del Tesoro ahí. La última licitación volvieron más de 5 la última billones de licitación que hicimos acá largó plata porque se daba cuenta que era insostenible esta situación. 5,2 billones. Y pregunta, ¿a qué nivel? ¿Cuál sería el nivel óptimo? Esa es la gran pregunta. Si lo supiéramos seríamos presidente del Banco Central. Y ahora, esa suba, ¿no genera un recalentamiento de inflación también en M3? No necesariamente, porque fíjate que ahora estamos nosotros, pero si volvés a poner el gráfico, vos fijate hasta dónde la economía argentina tuvo plata. Fíjate, estamos a 20-30% abajo de la cantidad de plata de otros años, no hace 30 años, hace 4, 5, 6 años. La economía estructuralmente no está líquida. Estructuralmente le falta crecimiento y le falta bajar más. Y esto no está alineado que también el gobierno quería que la remonetización no sea con pesos, sino que sea con dólares y mantener esta cantidad de pesos circulantes congelados. Bueno, pero eso sería recesivo. Siempre dijimos acá que el mandamiento número 1 de una economía en movimiento es que se regenere liquidez en pesos. La liquidez en dólares puede ser un complemento, puede ser una ayuda, puede ser a largo plazo un instrumento importante, pero en el corto plazo, este año, el año que viene, hay que mover esa línea roja. Y si esa línea roja no sube, vamos a ir a una recesión. Entonces, si querés, hay 3 mecanismos para subir esa línea. Que el Banco Central compre dólares, que vuelva a comprar dólares como compró el año pasado. El otro día, creo que es un director, no sé quién es, Warning del Banco Central. El vice. Es el vice, bueno. Dijo que iban a volver a comprar dólares. Es una señal, un indicio de que a lo mejor prueban de nuevo para comprar dólares. Ese es el mecanismo más potente de mover la línea roja, que el Banco Central compre dólares. Es el más efectivo y más potente. El segundo es subcolocar la deuda del Tesoro, volver al punto Anker. Sí, no tomar todo, sino soltarlo. Es genuino, es importante, para mí no es tan potente como comprar dólares. Y el tercero, que es el menos potente, creo yo, es bajar encajes.
porque es importante, pero hoy pero los encajes están muy altos. están altos, están se va a históricamente más altos, eso va a bajar, pero por cada punto de encajes más o menos se liberan 400.000 millones de pesos. Sí, El tema es si vos Ahí liberás. hay Si vos una haces medida las muy tres- importante igual, que fue que cambiaron la colocación del efectivo mínimo para hacer el promedio de los últimos 30 días, el promedio mensual, y eso le da previsibilidad al banco, que al banco no le hace estar demandando pesos hasta el último minuto, que eso también te hacía que la caución pegue saltos Sí. muy fuertes a veces. sobre peso el es final más de la rueda. microbancaria y liquidez del día a día, pero no creo que eso es muy importante, y lo dijimos, es más microbancaria y eso ayuda un montón a bajar las tasas. No sé si mueve tanto la línea roja. Y de las tres, teoría. ¿cuál es la más, entre comillas, inflacionaria? Sería la de la a ver, subcolocación de deuda. Bueno, eso lo tiene que ir tanteando el Banco Central. El expertise del Banco Central, que es ir probando. O sea, ir probando. Vos me decís, mira, Perdón, Milei te dijo hace muy poco, después de las elecciones, que no quería comprar reserva porque no quería emitir para comprar reserva porque eso le iba a generar más inflación. bueno, pero si vos ves la línea roja, y a otras veces lo ha dicho también el presidente, con la línea roja tan baja, no necesariamente genere... Imagínate, en el Sí, sí, está 2024 muerta la y economía. hasta principio Por del eso no hay pass-through. 2025, hasta principio del 2025 esa línea roja fue subiendo y la inflación fue bajando. O sea, no frenó el proceso de desinflación. O sea, hay que ver, el Banco Central tiene que ir tanteando, tiene que ir probando, sabiendo además que el Banco Central algún día va a tener que comprar dólares. No solamente para inyectar liquidez, sino para reponer reservas. Para revertir las reservas. Porque las reservas, yo te digo, este año van a terminar en menos 12.000. Y si todavía no sabemos cómo pagamos los 4.000 de enero y se pagan con reserva, vamos a menos 16.000. Algún día eso te va a pasar Eso factura. choca también con la baja del riesgo país. Y claro, Más obviamente. directo. Hay algo muy interesante, a ver, todo el mundo, a ver, el que labura, el que es asalariado, el que tiene una empresa, pyme, emprendedor, se pregunta cuándo va a reactivar la economía, porque una cosa es los activos financieros que volaron, pero la actividad sigue en el mismo lugar, obviamente volvió un poquito... Vos hablás, la calle se calentó un poquitito, pero nadie está festejando. La única forma de regenerar, de volver a mover la economía, y si quieres poner, Mauro, se saldrá rápido esa. El gráfico, ahí está. La última puntita del gráfico se fue para abajo. O sea, ahí está el rebote. Fíjense que... Explica por qué es tan importante el 151. Me acuerdo hace 6 meses que vos dijiste, si rompe el 151... Cambiamos de modelo. Cambiamos de modelo. Sí, bueno, por ahora no lo rompió, pero todavía vamos a ver. Fíjense que desde que la economía argentina está estancada, desde el 2011 para acá, va y viene, va y viene, va y viene. Cuando tocas el nivel 151, 150, 152, fíjense esos picos que hay todo el tiempo. Cada presidente tuvo su pico. Cristina, Macri, Alberto Fernández. Llega al pico y cae. Llega al pico y cae. Llega al pico y cae. Milei llegó rápido al pico. Fíjense que en fin de año 2024, principio de este año, estaba ya en el pico. El famoso crecimiento en B. Incluso un poquitito más del pico. Fíjense, ahí está, en el pico. Y volvió de nuevo ahí a ¿Y cuál es el traspizar. factor que encontrás acá? No, a mí me parece que lo que pasó es la línea roja, claramente. Yo soy muy simplista a lo mejor, pero para mí la línea azul va con la línea roja. Bueno, pero en este caso fue para contener la inflación baja por un tema electoral y demás. No sé, pero bueno, lo que sea. El tema es que de ahora en más, si la línea roja se recupera, la línea azul se va a recuperar. Si la línea roja queda flotando o se recupera muy lentamente y muy gradualmente, vamos a tener varios meses todavía de pesadez de la línea azul. Yo creo que vamos a estar varios meses todavía así, no creo que salga tan rápido esto, por una cuestión macroeconómica, pero por lo menos es cuestión de que se quede ahí y no pare. Por eso era tan importante, y es tan importante, generar liquidez y bajar la tasa de interés, porque si la tasa de interés se quedaba donde estaba hasta hace una semana o 2 semanas atrás, íbamos derechito a una recesión. No, es que la economía directamente no puede funcionar bajo. Y si querés, poné, Mauro, el otro cuadro de sectores. El MAP S. Que este está bueno porque ahí te muestra el crecimiento desigual que tiene. Fíjense. Sectores muy por arriba, sectores golpeados. Ahí está del 2017 para acá, año por año. La de la izquierda es el nivel de actividad general, global, el PBI. Estamos en 100.
Y lo mismo que estuvimos con Alberto Fernández una vez, lo mismo que estuvimos con Mauricio Macri una vez. El 100 es el 151, 152 del gráfico anterior. Ahora, fíjense la dispersión de actividad. Fíjense que los sectores que siguen ahí, ya lo vimos 1000 veces a esto, pero fíjense, petróleo, minería, agro, son sectores que están en récord histórico de los últimos 10 años. Fíjense, están por arriba incluso del 2017, por arriba de todo. No es que están como el equivalente al 150, o sea, están muy por arriba. Si uno hace un gráfico de petróleo, hace un gráfico de agro, están en récord histórico de todos los tiempos. Ahora, cuando vos te vas a la derecha, fíjense la última columna, que es claramente contrastante, el consumo masivo. El consumo masivo está en 84. El consumo masivo está en el piso, 2024 y 2025 es el piso de los últimos años, pero claramente el piso. ¿Por qué puede ser que una cosa le vaya tan bien y la otra tan mal? Bueno, el consumo masivo está muy ligado a la línea roja, extremadamente ligado a la línea roja, a la plata que anda en la calle, al crédito, etcétera, etcétera. Y fíjense la construcción, que está al lado, lo mismo. La construcción está en un piso, bastante piso. Entonces está un poquitito arriba del año pasado la construcción, pero contra años atrás está todavía, salvo la pandemia, fíjense, el 2020, pandemia, construcción 75, claro, cerraron todo, no se podía directamente construir, pero ahora estamos en 90, que es un valor bajo. Construcción y consumo masivo son los dos, diríamos, sectores más dificultados por la línea roja. Cuando la línea roja se queda claramente. Entonces, necesitamos más línea roja. No tanto para el petróleo y para el agro, que van por caminos diferentes, que sea más pero sí para el consumo durable, que es a crédito, auto, moto, que este es el que se electrodoméstico. queja también, a ver, todos los días, consumo masivo, son todos los comercios de proximidad. Y bueno, claro. Y bueno, ese es el tema. Así está la economía. Si no regeneramos liquidez, ¿el riesgo cuál es? De que no solo el consumo masivo y la construcción queden muy chatos, sino que empiece a contaminarse, que se empiecen a contaminar otros sectores que también van a empezar a sentir la falta de plata en la calle. ¿Podemos poner el último, que esto cerraría todo el cuentito, tu agenda? Los salarios. Y los salarios, porque hoy la discusión es los salarios, hoy están... Porque hay una trampa acá, lo me dicen dólares o lo me dicen pesos, ¿viste? Pero ¿cómo me dice el poder adquisitivo hoy del salario? Y el salario, acá como yo lo traje, está medido a plata constante, a pesos constantes de ahora, que creo que es lo que la gente siente. Lo que la gente siente es cuánto obtengo en el bolsillo de mi sueldo que me alcanza. Y acá, fíjense, acá está el salario privado registrado y el salario público. No traje el salario informal, no porque no lo haya tenido, sino porque no me está gustando cómo están saliendo los números. O sea, no digo que sea a propósito, pero a mí me suena que algo raro pasa con la estadística del INDEC del salario informal, porque está dando saltos muy grandes, y entonces prefiero no mostrarlo porque no lo entiendo. Pero bueno, con esto uno se da cuenta que el salario privado registrado hoy está significa 1.800.000 pesos por mes, es eso. Promedio, privado registrado. Suena un poco alto, pero bueno, esa es la serie que registra el INDEC. Fíjense que estamos más o menos igual que a fines del 2024, estamos más o menos igual que cuando se fue Alberto Fernández. O sea, solamente estamos mejor que en el peor momento de la línea roja, en el peor momento de la licuación inflacionaria, marzo 2024, y ahí se recuperó. Pero estamos todavía con un bolsillo difícil. Sí, un 25% y ahí bajo. está, fíjense, contra Macri, contra Cristina Fernández, estamos con un bolsillo complicado. Ni hablar del sector público, pero bueno, el sector público está inmerso en la política fiscal. Al sector público hay que mirarlo no desde el punto de vista de la política salarial y de la macroeconomía y de la línea roja, sino de que está metido dentro del ajuste fiscal del gobierno y está claro que está en uno de los peores momentos, el peor momento. El sector público está 40% bajo. En términos reales. Preguntale a cualquier empleado público. Dice que este año no les se le aumentó y no le pasó tampoco. Bueno, esto es la micro de la línea roja. O sea, la línea roja con esto van de la mano y el cuadro sectorial y de PBI que tenemos es el desafío. Otro desafío
es regenerar liquidez para que se empiece a mover esto de nuevo. Porque incluso para las reformas estructurales, es mucho más fácil hacerlas en reactivación que en estancamiento. Imagínate una reforma laboral, una reforma tributaria con la economía que no crece. No le tengo tanta fe. En cambio, con una economía que se empieza a mover de nuevo, sería el entorno adecuado y más, diríamos, amigable para que las reformas pasen por el Congreso, con una economía en reactivación. Entonces no es un punto menor, incluso políticamente. Y esto también, Tomar, todo esto que hoy estás explicando con datos, fue lo que hablaste la semana pasada, que te llamó la atención el resultado que tuvo el gobierno, teniendo en cuenta que la gente votó con un bolsillo castigado. Sí, sí. Acá, a ver, ni hablar del sector público y el sector privado también, porque, a ver, había recuperado, hasta el 2024 había recuperado prácticamente todo lo perdido el salario, ¿no? De Milei cayó y recuperó. Uh-huh. Pero en 2025 no logró recuperar. Hoy el privado se quedó. Claro, hoy, diciembre del 2024, con el salario actual tenés el mismo salario. Acá hay dos hipótesis. Una, la gente no solo votó con el bolsillo esta vez, que es muy relevante, lo dijimos el otro día. Sí. Muy relevante porque capaz que... Pues si hubiese sido con el bolsillo... Que no pensó en otra cosa, o que pensó que de donde veníamos era todavía mucho peor y mucho más deteriorante y retrógrado de lo que estamos. El otro mensaje, mirando el cuadro, es que el bolsillo de hoy es más o menos igual al bolsillo de Alberto Fernández. O sea, la gente dice, fíjate, no estoy peor que cuando se fue Alberto, estoy igual que cuando se fue Alberto. O sea, bueno, entre estar igual con uno, igual con otro, prefiero estar igual con Milei que con Alberto Fernández.